última vez y si era la ventaja en ese mismo día que se han producido los problemas y qué otro problema o afección de salud se ha presentado antes de que le vengan todo lo que corresponde a la hipoglicemia. Para colocar la insulina tenemos diferentes formas de administrarla. En lo que no es conceptual, sino simplemente el listado, ya lo hemos visto en el mapa conceptual, se utilizan las jeringas de insulina, que son jeringas especiales, con aguja muy fina y ellas muy delgaditas, y graduado la cantidad de unidades. No tienes la cantidad de miligramos o mililitros, entre comillas. La insulina se extrae a través de un vial a una jeringa y se inyecta la insulina debajo de la piel usando esta pequeña aguja que tiene. Pero también existen las bombas de insulina. Es una pequeña máquina que se la coloca adosada al cuerpo y que bombea insulina por debajo de la piel durante todo el día. La sonda es una sonda pequeña que conecta a una bomba con una aguja que también es pequeña y que se la inserta debajo de la piel, y la característica que tiene es que una vez insertada debajo de la piel se le pone una curita, un esparadrapo por encima, y de esa manera se ve y se tiene la conexión de la bomba con la persona. La pluma de insulina tiene la característica de ser una estructura desechable. Se parece exactamente a una puntabola que tiene adentro diferentes tipos de insulina con diferentes tipos de unidades y que contienen insulina que se libera colocando debajo de la piel, y lo único que se hace es se pone la dosis que estaría predeterminada, y lo único que se hace es guardar esa puntabola que en realidad es de insulina, y de esta manera se hace solamente el reemplazo de la aguja correspondiente. Las formas para administrar insulina, también existen otras formas que las que hemos visto, que obviamente son esas que hemos visto, es para la administración por vía inyectable, mientras que también tenemos la administración por inhalador, que es un pequeño dispositivo como los inhaladores para por ejemplo, el manejo del asma, y estos contienen polvo de insulina y se lo coloca en la boca y generalmente se lo administra momento antes del inicio de las comidas. También tenemos los llamados puertos de insulina. ¿Qué es un puerto de insulina? Se inserta una sonda que es corta en el tejido debajo de la piel, y el puerto contiene una sonda que se adhiere a la piel usando cinta adhesiva y se inyecta la insulina de acción rápida en general, y la sonda se utiliza una jeringa o una pluma. O sea, ya existe el lugar predeterminado que va a durar generalmente, en vez de estar cada día, 5 veces al día, inyectando la insulina. En este caso, lo que nos sirve es que utilizamos el mismo sitio de inyección, y este dura generalmente 3 días antes de que nosotros rotemos a otro sitio para colocar la inyección, que obviamente es a través del tejido celular subcutáneo. Otras formas de administrar la insulina también tiene que ver con algo importante, como es hoy los llamados páncreas artificiales, o sea, máquinas que lo que hacen es liberar insulina de acuerdo a una programación computacional, y de esta forma va cada vez poniéndose la insulina en contacto con el paciente. Esto comenzó en el 2016, lo que quiere decir que ya es casi
10 años y la Food Drug Administration agarra y aprueba esta primera posibilidad de agarrar y hacer utilización de estos eh, páncreas artificiales para las personas en general diabéticos tipo 1 y como ven tiene ya más de 15 años. Este dispositivo está implantado para conectar a un medidor de glucosa que es un medidor continuo que controla los niveles de glucosa en sangre del paciente cada 5 minutos y lo que hace es que si existe una deficiencia porque encuentra que hay una hiperglucemia, en ese momento agarra y le coloca algo que tiene que ser controlado por el paciente en la cantidad de insulina que se vaya a administrar. Por eso es que este dispositivo libera automáticamente la cantidad correcta de insulina, pero es el medidor, es el que tiene que estar con la indicación para que haga esa labor. Por lo tanto, mismo el páncreas sea artificial, no es autónomo en este caso, porque sigue siendo el paciente el que lo está manejando. Bien. Pasamos a lo que le llamamos el resumen del tema. También recordarles que ya hemos visto que también hoy se hacían cirugías de lo que se llama trasplantes pancreáticos, también las células madre y así sucesivamente, otra serie de procedimientos para el paciente, ya sea diabético tipo 1 o diabético tipo 2. Ahora vamos a entrar a lo que llamamos el resumen del tema. Siempre hacemos en general una clase que llevamos un resumen complementario a lo que se ha mostrado los mapas conceptuales, en las diapositivas, y este resumen es el que vamos a iniciar ahora desde, obviamente, el principio. Y el principio, lo que vamos a ver es generalidades. Lo primero, todo ya hemos visto respecto al páncreas exócrino, endocrino, todas esas cosas ya le hemos visto. Aquí vamos a ver aquello que complementa y que no te tienes que olvidar, que tienes que saber obligatoriamente. La insulina es una hormona que proviene de la glándula ubicada detrás y debajo del estómago de un órgano llamado el páncreas y que tiene secreciones exócrinas para el proceso digestivo y secreciones endocrinas para diferentes otros procesos, como hemos visto en lo que ha sido el diagrama del páncreas normal. El páncreas produce insulina como producto de secreción endocrina en las células beta de los llamados islotes de Langerhans y es una hormona que el cuerpo usa para permitir que el azúcar, conocida más como glucosa, ingrese a las células de los diferentes tejidos, como tenemos principalmente el hígado, la parte muscular, desde vascular muscular hasta nuestra musculatura, y también a nivel de los adipocitos, de las células adiposas, y lo que hacen es producirle la energía suficiente para que puedan trabajar, hacer sus funciones. En el hígado, las funciones hepáticas, en el músculo, las funciones de contracción, relajación, y en el tejido adiposo, el hecho de reproducirse estas células y ellas captar mayor cantidad de sustancia grasosa o también llamada lipídica. Por su lado, la insulina, luego del ingreso de la glucosa a la célula beta, gracias al transportador GLUT2, inicia la producción de ATP. Esta producción de ATP produce la despolarización y cierra el canal de potasio, abre el canal de calcio y por lo tanto empieza la llamada exocitosis, en otras palabras, la liberación de la insulina de las células beta del órgano. No es lo mismo para qué hace la insulina dentro de lo que corresponde ya a los órganos donde ha ido.
Esta liberación de las células beta pancreática es a un ritmo normalmente basal bajo, poca cantidad de acuerdo a las necesidades. ¿Te mueves mucho? Perfecto. ¿Te mueves poco? Perfecto. Se va regulando. Pero si existe ingreso de glucosa a través de cualquier lugar, pero obviamente el primer ingreso es a través de nuestro tubo digestivo, esta glucosa desencadena la mayor excreción de la insulina por parte de las células del páncreas. Pero también existe una retroalimentación que la conocemos como señales inhibitorias de la excreción, las que están producidas porque la misma cantidad de insulina está elevada, por lo tanto ya no necesita y ella misma se autocontrola a través de un sistema de retroalimentación en la parte pancreática. También el polipéptido amiloide, como lo habíamos visto, la somatostatina y también la leptina producen una actividad adrenérgica alfa y esta actividad adrenérgica también controla el caso de la liberación de la insulina. Cuando existen bajas concentraciones de ácidos grasos, también se lleva adelante la inhibición, porque ya tenemos suficiente, la inhibición de la producción de mayores depósitos grasos. Y por último, lamentablemente, la elevación crónica por diferentes circunstancias, sobre todo en los pacientes con diabetes de tipo 1, pero también en los pacientes de diabetes de tipo 2, la elevación crónica sostenida de la glucosa inhibe la producción de insulina o la exocitosis de la insulina a través de las células beta de los islotes de Langerhans del páncreas. Por su lado, la glucosa. ¿Qué es la glucosa? Siempre funcionan juntas. Glucosa e insulina son una unidad de trabajo. Es la glucosa un hidrato de carbono clasificado como simple, también existen compuestos, que es la principal fuente de energía para todas las células de nuestro organismo y generalmente al que más le ayuda es a los músculos, pero también hay otros tejidos, como por ejemplo los cerebrales, como por ejemplo los hepáticos y así sucesivamente. Esta glucosa proviene siempre de dos fuentes. El primero, el primer elemento de producción es obviamente los alimentos. Ingerimos glucosa, azúcar. Y también es el hígado. El hígado agarra y va recibiendo la glucosa y va almacenándola en forma de glucógeno. Esta se absorbe en el intestino delgado, pasa al torrente sanguíneo, de donde es distribuido y luego pasa al espacio extracelular de nuestro organismo e ingresa a cada una de las células que la utilizan con la ayuda de la insulina. Y esto se hace, esta ayuda de la insulina, gracias a los transportadores GLUT4 que producen todo un sistema especial de translocación. La glucosa en el hígado se almacena en forma de glucógeno para luego, por la llamada glucogenólisis, volver a convertirse en glucosa de acuerdo a las necesidades de nuestro cuerpo. Como es algo fundamental para que vivamos, porque es casi como si fuera el oxígeno para el cerebro. No hay glucosa, se muere el cerebro. No hay oxígeno, se muere el cerebro. Cualquiera de los dos que nos falte es un conflicto. Más probable es que nos falte la glucosa por diferentes motivos que obviamente si no respiramos nos falta el oxígeno. Por ese motivo es que cuando los niveles de glucosa están más bajos, perdón, estamos habilitando la grabación correspondiente.
Voy a volver a salir porque ya ayer me quedé sin la grabación y no quiero que me vuelva a suceder. Recording in progress. Bien, estábamos en las generalidades de lo que corresponde a la glucosa. Y por lo tanto, el hígado la almacena en forma de glucógeno para luego producir la glucogenólisis y volver a convertir la glucosa de acuerdo a las necesidades del cuerpo cuando los niveles de glucosa están bajos y cuando no ha comido el paciente por un buen rato o a la vez hace ejercicio, aumenta su estrés por diferentes motivos. Uno de esos estreses puede ser la enfermedad, otra enfermedad, y el hígado convierte en el glucógeno que lo tiene almacenado, guardado para esta situación, en glucosa. Esto lo que hace es mantener constantemente los niveles de glucosa dentro de lo que es la parte normal, entre 100 miligramos por decilitro hacia abajo. Ese es el rango normal. Y después de eso ya la figura obviamente va a cambiar. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a hablar ahora de lo que hemos llamado lo que es las generalidades de cómo hacer el diagnóstico del tema correspondiente a la insulina. Pero en este caso, referido ya a la enfermedad como diabetes mellitus tipo 1. Para hacer el diagnóstico de la diabetes, por lo general, la Asociación Americana dice, por general, perdón, voy a tratar de volver a lo anterior porque estamos fuera de nuestro verdadero contexto. Ahora sí. Bien, hemos visto ya lo de la glucosa y ahora pasamos a las generalidades de la diabetes mellitus tipo 1. Entre las pruebas de diagnóstico incluyen varias pruebas de diagnóstico para llegar a saber si tienes diabetes mellitus tipo 1 o diabetes mellitus tipo 2, cosa muy importante, o si eres prediabético, como hemos visto en los mapas conceptuales. Entre las pruebas de diagnóstico se incluyen las siguientes. La primera prueba es la prueba llamada de la hemoglobina glucosilada, que se la conoce con la sigla de A1C. Este análisis, que se lo realiza en la sangre, muestra el nivel promedio de glucosa los últimos 2 a 3 meses que ha pasado de tiempo y mide la cantidad de glucosa sanguínea que está unida a la proteína que transporta el oxígeno en los glóbulos rojos y que todos sabemos que se llama hemoglobina. Por eso es hemoglobina glucosilada. Cuanto más alto sea el nivel de glucosa en sangre, mayor será la cantidad de hemoglobina con azúcar a la cual se ha unido. El nivel de hemoglobina glucosilada de 6.5% se maneja en porcentajes o superior en dos pruebas distintas, ya está diciendo que tienes diabetes. ¿Qué tipo de diabetes? No está diciendo. Si eres diabético que ya está en muy malas condiciones, no está diciendo. Solamente está diciendo que la cantidad de glucosa almacenada en los eritrocitos está alta y por eso quiere decir que por tiempo has tenido la cantidad de glucosa elevada en sangre. También se pueden hacer exámenes aleatorios de glucosa sanguínea y se toma una muestra de sangre en un horario al azar y se puede conformar con diferentes pruebas adicionales y estos valores de glucosa sanguínea se expresan en el sistema nuestro en miligramos por decilitro, mgdl,
o miliesmoles por litro, que es en el caso americano. Sin importar el momento en que comiste por última vez, el nivel aleatorio de tu glucosa debe ser de 200 miligramos por decilitro o 11.1 miliosmoles. Y cuando esto es mayor, ya te está diciendo en estos controles que tienes diabetes. En general, cualquiera de estos debería hacerse y no debería, cuando es en el tiempo de ayuno, no debería ser mayor a 100. Y si has comido, no debería ser mayor de 180, 2 horas después, como vamos a ver. Pero si ya tienes 200, quiere decir, y has ido al azar, en un momento en que obviamente no has comido ni estás ayunando, ya te está diciendo que eres un paciente diabético. Cuando hacemos ya la diferenciación para saber si este paciente verdaderamente es diabético, y podremos saber también si es tipo 1 o si es tipo 2, pero principalmente la diferencia es cuánto tienes de glucemia en ayunas. Se toma la muestra después de haber pasado una noche sin haber comido, de por lo menos 8 horas mínimo. En general manejamos 12 horas. Y un nivel de glucosa sanguínea en ayunas menos de 100 miligramos por decilitro o 5.6 miliosmoles, quiere decir que estás bien. Pero un nivel de glucosa sanguínea en ayunas de 100 a 125 quiere decir, o 5.6, 6.9 miliosmoles, quiere decir que eres prediabético. Si dos análisis, que son diferentes, el resultado es de 126 arriba de los miliosmoles, quiere decir que ya eres diabético. Entonces, los márgenes están muy claros. De X a 100, de 100 a 125 y de 126 para arriba, ya quiere decir que eres diabético. Por lo general, la Asociación de Diabetes Americana recomienda que los niveles de hemoglobina glicosilada estén por debajo del 7% o que el nivel promedio de glucosa no sea más allá de 154 miligramos por decilitro en general, cualquier estudio que se haga. El tratamiento de la diabetes tipo 1 comprende el inyectarse la insulina, el contar los carbohidratos que comemos, la cantidad de grasas y la cantidad de proteínas que comemos. Es fundamental el hacer estas cosas que no son ya farmacológicas, sino es terapéutica asociada a la parte farmacológica llamada no farmacológica. Hay que controlar con frecuencia la glucosa sanguínea a través del glucómetro y consumir hoy por hoy, fundamental en todo manejo de diabético, alimentos saludables. Hacer ejercicio con regularidad. La única forma de consumir la glucosa que la tienes extra, la única forma es haciendo ejercicio y por lo tanto, al hacer ejercicio también estás manteniendo un peso que sea saludable. El diagnóstico de la diabetes es el objetivo para mantener el nivel de glucosa sanguínea lo más cerca de lo normal, 100, para que, por lo tanto, los problemas y las complicaciones de tener hiperglucemia o evitar las complicaciones es el objetivo fundamental. Por lo general, este objetivo es mantener los niveles de glucosa sanguínea durante el día entre 80 a 130 miligramos. Quiere decir que puedes estar en los momentos X que entre eso estás todavía normal. Pero el valor después de las comidas no debe superar los 180, sobre todo si lo medimos 2 horas después de haber comido. Como hemos dicho, pero si ya tienes 200
y no habías comido, eres ya diabético. No se necesita seguir pensando en qué hacer. Cuando hablamos de tratamientos, hay muchos tipos de insulina. Ya los hemos visto, las insulinas de acción corta, las insulinas de acción rápida, pero en los de acción corta, este tipo de insulina a veces se llama insulina regular, empieza a actuar a los 30 minutos después de la inyección, alcanza un efecto máximo entre los 30 y 100 aproximadamente 4 a 6 horas, por eso se llama insulina de acción corta. Las insulinas de acción rápida, este tipo de insulina empieza a actuar en 15 minutos, alcanza su efecto máximo en 60 minutos, dura aproximadamente 4 horas en su acción y a menudo se usa de 15 a 20 minutos antes de las comidas, porque lo que se trata es de que no te suba la glicemia en el momento después que has comido. De estos ya hemos visto la glulicina, la lispro y las PARP. También hemos visto las insulinas llamadas insulinas de acción intermedia. Este tipo de insulina, a la que también se llama insulina isófana humana o isofántica en nuestro castellano, en nuestro argot médico, insulina isofántica humana, empieza a actuar entre 1 a 3 horas después de haber sido inyectada, alcanza su efecto máximo de las 6 a las 8 horas después de haber sido administrada y dura entre 12 a 24 horas, todo un día. Todo el resto de la información les hemos dado en los mapas conceptuales. La insulina de acción prolongada o también hoy llamadas insulinas otras ultra prolongadas, es posible que este tipo de insulina produzcan una cobertura en total de 14 a 40 horas y estos son lo que hemos visto ayer, las glarginas, el Demetir y el Degludec. Se ha comprobado que hoy las combinaciones de 3 o más inyecciones de insulina al día mejora al final el nivel de la glucosa sanguínea y por lo tanto disminuye las complicaciones. La insulina no puede tomarse por vía oral, una obviedad, para bajar los niveles de glucosa sanguínea porque las enzimas del estómago la degradan, haciéndola ineficaz y deberás recibir inyecciones o usar bombas de insulina. Las inyecciones se pueden usar con la aguja fina que hemos dicho, la jeringa o las plumas de insulina inyectadas con el medicamento debajo de la piel, generalmente tejido celular subcutáneo, y las plumas de insulina son parecidas, como hemos dicho, a bolígrafos y están disponibles en diferentes versiones. Algunas son desechables y otras pueden ser recargables. Si eliges las inyecciones, probablemente necesitas la mezcla de varios tipos de insulina durante el día y sobre todo los problemas de la noche. Bien, la bomba de insulina se trata de un pequeño dispositivo que este dispositivo se lleva en el exterior del cuerpo y que se programa para administrar cantidades específicas de insulina a lo largo del día y cuando comes, porque esa es la parte importante. El tubo conecta al reservorio de insulina con una sonda que se inserta debajo de la piel. Generalmente se utiliza el abdomen. También hay opciones de bombas sin tubo que consisten en usar cartuchos de insulina y adheridos al cuerpo y que combinan esta pequeña sonda que es, ya hemos dicho, insertada debajo de la piel. Según el tipo de tratamiento con insulina que uno elige o que uno necesita, tendrás que medir y registrar el nivel de glucosa en sangre por lo menos 4 veces al día. Eso quiere decir que para saber cuánto tienes de glucosa 4 veces al día, tendrías que estarte pinchando mínimo 4 veces al día. Incluso si te administras insulina y comes en un horario estricto
el nivel de glucosa en sangre puede cambiar y por lo tanto tienes que aprender cuál es o cómo es tu nivel de glucosa en sangre y cómo cambia en respuesta a las comidas, a la actividad, a las enfermedades, a los medicamentos que utilizas, al estrés, a los cambios hormonales y también mucho tiene que ver el que tomes o no tomes alcohol. Cuando realizamos la medición continua de la glucosa, se lo realiza a través de medir cuánto tienes de glucosa en tu sangre y puede resultar muy útil prevenir niveles bajos de glucosa y se ha demostrado también que cuando haces medidas continuas de la glucosa, quiere decir todos los días, 4 veces al día, entonces los dispositivos te muestran que te ayuda a manejar la hemoglobina glicosilada y esta en generalmente disminuye. Los medidores continuos de glucosa se conectan al cuerpo mediante una aguja delgadísima que se ubica debajo de la piel y estos se comprueban los niveles de glucosa en sangre cada pocos minutos. En general, cada 5 minutos te está diciendo cuánto tienes de glucosa. Increíblemente, los cambios son bastante grandes. También existen los llamados circuitos cerrados. Un circuito cerrado es un dispositivo que se implanta. Les recuerdo que estamos a 1 minuto de que se nos acabe nuestra cantidad de minutos que nos da el Zoom y después de eso se acaba, nos salimos y volvemos otra vez a entrar. En el circuito cerrado se implanta en el cuerpo, se conecta un medidor de glucosa continuo a una bomba de insulina. El medidor comprueba regularmente cuánto tienes de glucosa en sangre y el dispositivo libera automáticamente la cantidad correcta de insulina cuando el medidor indica que es lo que se necesita. Sin embargo, todavía no existe un circuito cerrado que no necesite la intervención de uno, porque uno es el que sabe. Pero actualmente hay sistemas que ya sí se están acomodando en mucho a nuestras características en el uso en los ensayos clínicos con buenos resultados. Por lo tanto, vamos a quedar aquí. Estamos a segundos de que se termine y vamos a volver a ingresar.